Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero que por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Este pasaje de la Biblia nos muestra cómo Jesucristo critica a los fariseos y a los escribas por aparentar una santidad en su vida cotidiana, y por ello juzgar con los valores que ellos dicen representar, pero en realidad ser algo completamente distinto. Y bueno, con esto introduzco el tema de lo que se va a plantear este video, que es la doble moral. Para esto, y quien no conozca o quien no tenga alguna idea sobre qué se refiere doble moral, es una actitud en la que una persona o grupo, y bueno, en algunas ocasiones la sociedad en general, juzga o aplica normas de forma diferente según el contexto o situación, inclusive según quien esté involucrado. Esto conlleva el rompimiento de la integridad y coherencia que tiene una persona. Por ejemplo, cuando una persona exige comportamientos que esta misma no cumple. El caso del cantante Vico C, que en el punto más alto de su carrera tocaba canciones que hablaban sobre la lucha contra las adicciones, mientras que a la vez consumía habitualmente cocaína. Sin embargo, pasado el tiempo, rectificó su conducta y la empató con su discurso al dejar el consumo. También cuando una persona condena algo que en sí mismo justifica o minimiza. Por ejemplo, esto es la posición del gobierno estadounidense sobre el no intervencionismo hacia su propia estructura. Pero históricamente comete actos como la Operación Cóndor, que para quien no sepa, esta operación fue un plan de coordinación represiva entre las dictaduras militares de América del Sur durante las décadas de 1970 y 1980. Cuyo propósito principal fue perseguir, secuestrar, torturar y asesinar a opositores políticos, principalmente de izquierda, más allá de las fronteras nacionales. Fue impulsado por gobiernos autoritarios de países como Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, que compartían la ideología anticomunista en el contexto de la Guerra Fría. Bajo esta operación, los servicios de inteligencia de estos regímenes intercambiaban información, detenían a exiliados, los trasladaban clandestinamente entre países y en muchos casos los hacían desaparecer. Estados Unidos, particularmente a través de la CIA, brindó apoyo logístico y político a la operación, bajo la doctrina de seguridad nacional que promovía la lucha contra la expansión del comunismo. Se estima que decenas de miles de personas fueron víctimas directas o indirectas de esta red de terrorismo de Estado. Ahora bien, ¿qué podemos explicar sobre todo esto, sobre estas dobles posiciones, estas incoherencias en cierto pensamiento o ideología? Bueno, pues apoyémonos de diversos autores en el contexto de la psicología. Philip Zimbardo habla sobre esto en el efecto Lucifer, donde explica cómo las personas pueden incurrir en actos terribles si se está en un sistema que permita, promueva e incluso justifique este tipo de actos. En su experimento bastante famoso en este mundillo de la psicología, el experimento de la prisión de Stanford en 1971, seleccionó a 24 estudiantes varones psicológicamente sanos y los colocó de manera aleatoria en los roles de guardias y prisioneros en una cárcel montada en el sótano de la universidad, para lo cual solo fueron necesarios 6 días de las 2 semanas que estaba planeado que durara el experimento para que los efectos del sistema se observaran con intensidad, pues los participantes se metieron tanto en su papel que inclusive se negaban a salir de este, tanto prisioneros como guardias, cuando eran libres de hacerlo en cualquier momento. La situación observada fue la siguiente. En un primer momento, los alumnos seleccionados como prisioneros fueron arrestados en sus casas por la policía real. Al ser sometidos a las celdas, se les asignó ropas degradantes y un número, prohibiéndoles usar su nombre, mientras que a los alumnos seleccionados como guardias fueron vestidos con el uniforme y dotados de autoridad total. Rápidamente, en los guardias se observó una tendencia de abusar psicológicamente y emocionalmente hacia los prisioneros, donde estos mismos comenzaron a tener una actitud de sumisión ante la situación, inclusive presentando signos de estrés y depresión. En este contexto, la deshumanización fue rápida y pérdida de identidad en ambas partes. El experimento fue terminado cuando una colega de Zimbardo se enteró y se escandalizó por el trato de los guardias hacia los prisioneros. Esto resalta la importancia que tiene el contexto social y la posición de una persona o grupo hacia otra en la emisión de juicios y por ende actos. Pues si una persona ve como inferior o diferente a otra persona, es más fácil que le aplique una moral distinta a la suya. Ejemplo, cualquier situación de racismo donde una persona de raza distinta a la de la mayoría y es juzgada de manera distinta a la raza que es perteneciente a la mayoría. Casos como este existen muchísimos, lo cual es bastante lamentable e inclusive no es necesario que sea en un contexto de raza, sino también en términos de clase social, religión o inclusive una ideología. En este mismo sentido destacamos la deshumanización del otro, como ya mencionamos antes, la difusión de la responsabilidad, refiriéndonos a que cuando una persona está en un grupo, la responsabilidad individual se diluye entre todos los integrantes de este mismo. El poder y el rol juegan un papel importante en el hecho de que una persona aplique una moral distinta a la suya. El distanciamiento hacia el otro parece ser el factor más importante.
Bueno, vemos que el experimento de Zimbardo es visualizado de una manera más social. Desde otra perspectiva está Carl Jung, el cual habla de la sombra, que representa todas aquellas partes de nosotros mismos que rechazamos, negamos o no queremos ver. Porque, y muy importante, no encajan con nuestra imagen ideal de quienes percibimos que somos o quienes queremos ser. Estos incluyen impulsos, deseos, debilidades, emociones o comportamientos que nuestra conciencia no acepta, como la ira, la envidia, el egocentrismo, el orgullo, etc. Estas partes no desaparecen, sino que se reprimen en el inconsciente. Y si no se reconocen, salen a la superficie de formas destructivas o hipócritas. Es decir, cuando una persona no reconoce su sombra, puede proyectarla en otros. Un ejemplo, una persona que se muestra como pacífica o muy espiritual, pero en privado explota de ira, de enojo o de remordimiento. Entonces puede que esté negando su parte agresiva en lugar de asumirla y la proyecta en otros, diciendo como los demás son violentos, yo no. Esto lleva a juzgar con dureza a otros por cosas que también están dentro de esa persona. Eso es una forma de doble moral desde el inconsciente. Es por eso que la proyección es ese mecanismo en el que ponemos en otros lo que no queremos ver en nosotros mismos. Jung dice: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. No sé si esta frase le suena, aquí en México es como muy utilizada. Lo que te choca, te checa. Es decir, que la doble moral viene desde una represión que proyectamos en los demás. Sobre esto mismo tenemos entonces otro autor, Jean-Paul Sartre, que ofrece una mirada profunda sobre lo que es la doble moral, aunque él aborda principalmente desde un concepto que es la mala fe. El acto de mala fe es el acto de engañarse a uno mismo, y ocurre cuando una persona se niega a aceptar su libertad y responsabilidad. En su lugar adopta roles, excusas o normas externas para no afrontar la angustia que implica ser libre. Es aquí donde la doble moral surge cuando alguien exige a otros lo que no se exige a uno mismo, o vive según normas que no cree realmente. Para Sartre, eso es fingir que uno no tiene libertad de actuar de otro modo y adoptar una moral externa sin asumirla auténticamente. Sartre sostenía que el hombre está condenado a ser libre porque no tiene otra opción que elegir, incluso cuando elige no elegir. En resumen, para Sartre la doble moral es una forma de autoengaño, él llamándola mala fe, que permite a las personas vivir sin autenticidad, fingiendo que siguen reglas externas mientras actúan por otros motivos. Es entonces que la salida es reconocer nuestra libertad y actuar con coherencia. Un gran ejemplo en la cultura popular sobre la doble moral y la mala fe, según esta teoría de Jean-Paul Sartre, es el personaje de Walter White en esta serie de Breaking Bad, que quien no la conozca, que se vaya a verla ahorita mismo, donde Walter justifica su transformación en narcotraficante diciendo que lo hace por su familia, cuando en realidad lo mueve el ego, el deseo de poder y el orgullo herido. Vive una moral aparente, la de padre protector y maestro de química íntegro, mientras actúa según otra muy distinta: violencia, manipulación, ambición. Este autoengaño encaja perfectamente con la mala fe de Sartre. Walter finge no tener elección, se escuda en su situación para no asumir la responsabilidad total de sus actos. Obliga a otros a seguir ciertas reglas: lealtad, silencio, sacrificio, mientras él mismo rompe con cualquier principio cuando le conviene. La doble moral en él no es solo hipocresía, sino una forma de fingir que su libertad no existe, como si estuviera obligado a actuar así, cuando en realidad lo ha elegido todo. Sobre estas teorías, sobre todo lo que acabamos de mencionar, podemos concluir en grandes rasgos que la doble moral es un acto donde cualquier persona está susceptible a caer, ya que, como sabemos, somos perfectibles, lo que significa que nos vamos a equivocar, pero esto no justifica estos actos, o no quiere decir que nos exenta de tener responsabilidades sobre cambiar. Por eso es muy importante identificar cuando cometemos estos actos de doble moralidad, sobre todo cuando las demás personas nos lo dicen, ya que para uno es a veces muy difícil aceptar ciertos errores, o a lo mejor que lo que estás diciendo no encaja sobre quién eres, que en general no hay coherencia sobre lo que dices, sobre lo que haces. Y sobre esto pues también sería muy importante rectificar este comportamiento, ya habiéndolo identificado. Y a grandes rasgos esto sería la psicología detrás de la doble moral. La verdad, bastante interesante. Estos autores lo logran abordar con algunas perspectivas diferentes, uno con un contexto social y los otros pues es parecido lo que dicen, solo que con diversas formas de expresarlo. Y bueno, ¿tú qué piensas? Puedes reconocer que tienes cierta doble moral en determinados aspectos, en determinados contextos, con diferentes personas. Puedes reconocerla en amigos, en familiares y sobre todo si te hace sentido todo lo que acabamos de ver en este video para poder entenderlo y así darle un cambio, un fin más práctico. Igualmente, si tienes curiosidad sobre algún tema que quieras que analicemos desde la perspectiva psicológica, desde diversos autores, házmelo saber en los comentarios y lo estaremos revisando. Y nuevamente gracias a Jay Ross que nos ayudó con la investigación, siendo el autor intelectual de este video, y ahora más poniendo la cara. Igualmente tendrán sus redes en la descripción y lo pongo aquí. Y eso es todo, muchas gracias. Bye.